¿Y si hubiera una Unión Europea, pero solo en el este? Supongo que una Unión de Europa del Este sería una forma de llamarla, la EEU. En realidad, esa sigla ya la utiliza la Unión Económica Euroasiática, pero por suerte tenemos otro nombre para eso, Intermarium. También conocida por su nombre en polaco, Międzymorze. Esta unión fue un plan presentado después de la Primera Guerra Mundial por un hombre que muchos consideran el padre fundador de la Segunda República de Polonia, Józef Piłsudski. Un hombre con una combinación fantástica de cejas y bigote, que inicialmente solo buscaba unir las antiguas tierras de la mancomunidad polaco-lituana bajo una sola entidad política moderna. Pero como eso no era lo suficientemente ambicioso, luego expandieron el concepto para que fuera una federación e incluyera a muchos más de los nuevos países: Checoslovaquia, Rumania, Hungría y Yugoslavia, conectando los mares Báltico, Negro y Adriático, y dándole su nombre Intermarium, que en latín significa entre los mares. Su nombre en polaco, Międzymorze, que para alguien que no es polaco suena un poco como un hechizo de Harry Potter, significa exactamente lo mismo. Między significa entre y morse significa mar. Como sabemos, y desafortunadamente para algunos, este plan no se llevó a cabo. Pero pudo haber sucedido, y si hubiera pasado, habría cambiado el futuro de Europa para siempre. Entonces, ¿por qué fracasó y qué habría pasado si hubiera tenido éxito? Mucho antes de que Józef Piłsudski hiciera de Intermarium el objetivo de su vida, entre otras cosas, otros líderes polacos intentaban averiguar cómo detener la expansión rusa y alemana. Polonia misma acababa de ser borrada del mapa, siendo dividida 3 veces entre sus 3 potencias vecinas: Prusia, Austria y Rusia, hasta desaparecer por completo en 1795. Unos años después, a mediados del siglo XIX, el príncipe Adam, Jerzy Kościuszko, un líder del gobierno polaco en el exilio, quien de hecho anteriormente sirvió como ministro de Relaciones Exteriores para el zar Alejandro I de Rusia, estaba impulsando una idea similar desde su exilio en París. Su historia es bastante interesante. Luchó contra Rusia en el ejército polaco en 1792. Fue capturado junto con su hermano y obligado a unirse al ejército imperial ruso. Pero Catalina la Grande quedó tan impresionada con ellos que les devolvió sus propiedades, lo que llevó a que él sirviera al hijo de Catalina, Pablo I, y luego a Alejandro I como diplomático y ministro de Relaciones Exteriores. Pero nunca dejó de lado su rencor hacia Rusia. La veía como una amenaza permanente para Europa. Tal vez trabajar directamente con ellos le hizo darse cuenta de eso. Y argumentaba que la única manera de que Polonia sobreviviera era liderando una federación de checos, eslovacos, húngaros, rumanos y otros eslavos del sur. Se mudó a París y publicó un libro titulado Ensayos sobre la diplomacia en 1830, donde escribió: habiendo extendido su dominio hacia el sur y el oeste, y siendo por la naturaleza de las cosas inalcanzable desde el este y el norte, Rusia se convierte en una fuente de amenaza constante para Europa. Para contrarrestar esto, el plan de Czartoryski, que de alguna manera sentó las bases para el Intermarium, era básicamente una versión paneslava del antiguo polaco. La mancomunidad lituano-polaca, una unión que ya había unido a Polonia, la mayor parte de los países bálticos, Bielorrusia y Ucrania, bajo una sola unión política. Pasó su vida tratando de convencer a Gran Bretaña, Francia y al Imperio Otomano de apoyar este nuevo bloque, pero el momento nunca fue realmente el adecuado. Las revoluciones de 1848 parecían un buen momento, pero las disputas internas entre diferentes grupos étnicos como los húngaros y los rumanos, junto con el creciente nacionalismo alemán, acabaron con el proyecto antes de que pudiera comenzar. Esta primavera de los pueblos hizo que todos quisieran ser independientes, pero querían ser independientes por su cuenta, y su falta de disposición para cooperar permitió que sus ocupantes imperiales siguieran gobernándolos durante algunas décadas más y, en algunos casos, siglos. Sin embargo, sus objetivos individuales se lograrían parcialmente después de la Primera Guerra Mundial. Cuando terminó el conflicto, los imperios ruso, alemán y austrohúngaro, que perdieron, colapsaron, y muchas nuevas naciones, la mayoría de ellas eslavas, surgieron de los escombros. Fue en ese momento cuando Józef Piłsudski, el líder de la recién independizada Polonia, intervino con una estrategia de 2 frentes.
Por un lado, quería dividir el imperio ruso en estados étnicos más pequeños. Es un plan llamado prometeísmo. Algunas personas también lo han retomado en tiempos modernos. Por otro lado, quería reunir esos estados en la Federación Intermarium. La estrategia era buena en principio. Había una amenaza grande y constante para la existencia de Polonia, que era el imperio ruso. Si debilitas ese imperio separando partes estratégicas de su territorio y al mismo tiempo te fortaleces, a veces anexando esas tierras directamente, entonces aseguras la supervivencia de tu nación. La idea era básicamente que Polonia asumiera un papel principal, pero seguiría siendo en un momento determinado una federación de derechos iguales, formada por países de Europa del Este y algunos de Europa Central. En su punto máximo, el plan incluiría a Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, Bielorrusia, Ucrania, Checoslovaquia, Rumania, Hungría y Yugoslavia. Algunos incluso querían incluir a Finlandia para llegar al Ártico. De hecho, imitaba un poco el alcance de la mancomunidad polaco-lituana, especialmente en su primera versión, pero también lo extendía enormemente. Aunque para ser justos, la propia mancomunidad en el siglo XVII también había contemplado expandir también su alcance. Incluso hubo una propuesta de expansión polaco-lituano-moscovita que incorporaría al imperio ruso bajo una unión personal, o la idea polaco-lituana, que incluiría gran parte de Eslovaquia y Ucrania. Sin embargo, tampoco se lograron estos objetivos. También es interesante notar cómo la unión de Polonia y Lituania surgió, en cierta medida, como respuesta a amenazas comunes, tanto para Polonia como para Lituania. La Orden Teutónica, que en el siglo XX podríamos reemplazar por los alemanes, el Gran Ducado de Moscú, ahora Rusia o la Unión Soviética, y también la Horda de Oro de los mongoles, a la cual me resulta un poco más difícil encontrarle un equivalente. La mancomunidad duró hasta 1795, cuando la tercera partición de Polonia la borró temporalmente del mapa. Curiosamente también, después de que Intermarium fracasó, comenzó la Segunda Guerra Mundial y Polonia fue una vez más dividida entre Rusia y los alemanes, sin reaparecer hasta el final de la guerra. Pero me estoy desviando demasiado hacia la historia de Polonia, específicamente, así que volvamos a Intermarium en sí. La idea de Piłsudski era ambiciosa y él mismo lo reconocía. El primer borrador era más realista. Solo incluía los territorios de Polonia de entreguerras, Lituania, una pequeña parte de Bielorrusia y el oeste de Ucrania, esos territorios centrales de la mancomunidad. La presentó por primera vez en 1918, y aún abandonando posibles expansiones mayores para la federación y volviendo a lo básico, estuvo de acuerdo en que simplemente no era factible. Solo 2 años después, en 1920, no dejó de creer en ello. Simplemente entendió que la oposición era demasiado fuerte y venía esencialmente de todos lados. Los soviéticos estaban en contra porque afectaba su esfera de influencia. Los aliados pensaban que el bolchevismo era solo una amenaza temporal y creían que su aliado, el Imperio Ruso, volvería. Querían que fuera fuerte, así que no querían ayudar a Polonia a quitarles territorio. También les molestaba que Piłsudski se negara a ayudar a los rusos blancos en la guerra civil y pensaban que Polonia estaría mejor manteniéndose dentro de sus fronteras étnicas. Este último argumento vino especialmente de Estados Unidos. El presidente Wilson insistía en que la guerra debía servir para desmantelar las potencias europeas y permitir la autodeterminación étnica. Esta nueva mancomunidad de Europa del Este sería para muchos un reemplazo de esos imperios, lo cual no era lo que él quería. La Alemania de Weimar también estaba en contra, viendo a Intermarium como una barrera para la influencia alemana y una amenaza para sus esfuerzos por recuperar los territorios orientales perdidos. Tienes que recordar que antes de la Primera Guerra Mundial, Alemania se extendía más hacia el este, y su paz separada inicial con la Rusia imperial les otorgó muchos más territorios, incluyendo una especie de protectorado en los países bálticos. La colonización alemana de los países bálticos me resulta fascinante. Tal vez valga la pena hacer un video solo sobre eso. Avísenme si les interesaría. Pero mientras los aliados, las antiguas potencias centrales y los rusos estaban en contra, la idea de Intermarium era precisamente formar una nación que mantuviera a sus miembros a salvo de estos imperios extranjeros. Es normal que estuvieran en contra de ellos. El problema para Piłsudski era que los posibles miembros también estaban en su mayoría en contra de la idea. Lituania acababa de recuperar su independencia y no estaba dispuesta a unirse. Los ucranianos querían independencia de Rusia, no pasar a ser gobernados por Polonia. Los bielorrusos realmente no querían la independencia, pero también preferían el dominio ruso al polaco. La mayor prueba de esto fueron una serie de eventos que no ayudaron en nada al proceso de integración. Todos los conflictos fronterizos que Polonia tuvo con sus vecinos en ese momento, la guerra con los soviéticos, con los lituanos, los ucranianos, incluso algunos enfrentamientos fronterizos con Checoslovaquia.
No solo eso, sino que dentro de la propia Polonia también había oposición. Muchos líderes políticos polacos se oponían a la idea de una federación multiétnica. Querían impulsar un Estado nacional polaco unitario, donde otras minorías serían polonizadas. Muchos otros críticos también pensaban que la federación acabaría con las democracias recién conquistadas de muchos de estos países. Y no ayudó que dentro de Polonia hubo un golpe de Estado en 1926, cuando Piłsudski asumió poderes casi dictatoriales. Para ser justos, esto fue al menos 6 años después de que él mismo abandonara el plan, así que se podría argumentar que habría intentado implementar la democracia si la federación hubiera avanzado. Supongo que depende de qué tan escéptico quiera ser, pero Piłsudski también apoyaba públicamente mantener la independencia de estos otros países. Él afirmó célebremente que no puede haber una Polonia independiente sin una Ucrania independiente. Sin embargo, no dudó en usar la fuerza militar para expandir las fronteras de Polonia hacia Galicia y Volinia, aplastando un intento ucraniano de autodeterminación en territorios disputados al este del río Bug, que contenían una presencia polaca considerable. Y así, con todos en contra, las potencias extranjeras, los posibles miembros y la propia Polonia, la idea desapareció. Otras naciones lograron algo. Un poco similar, pero sin Polonia. En 1920, Checoslovaquia formó la llamada Pequeña Entente con Rumania y Yugoslavia, apoyada por Francia. Estos eran 3 de los miembros de ese posible intermarium. Al final fue inútil y terminó en 1938 con la anexión alemana de Checoslovaquia. Piłsudski murió en 1935, pero la idea no murió con él. Uno de sus protegidos políticos, Joseph Beck, un ministro de Relaciones Exteriores, propuso a finales de los años 30, justo antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial, la creación de lo que él llamó una tercera Europa, una alianza entre Polonia, Rumania y Hungría. Pero también fracasó, ya que tanto Rumania como Hungría prefirieron acercarse a Alemania en su lugar. El 1 de octubre de 1938 Alemania anexó Checoslovaquia y en 1939 dividió Polonia con la Unión Soviética, borrando del mapa a 2 de los posibles miembros. En 1940 la URSS entró en los países bálticos y anexó Estonia, Letonia y Lituania. Habiendo mantenido antes su control sobre Bielorrusia y Ucrania, Yugoslavia cayó más tarde en la guerra, a pesar de mantener una resistencia increíblemente impresionante y lograr, hasta cierto punto, una autoliberación de la ocupación del eje. Hungría y Rumania se aliaron con el enemigo y sufrieron mucho después de la guerra por ello. A pesar de los muchos defectos del plan de Piłsudski, la verdad es que en parte tenía razón. Ninguno de estos países sobrevivió a las invasiones alemanas o rusas. Y aunque no hay garantía de que lo hubieran hecho si Intermarium hubiera existido, definitivamente habrían tenido una mejor oportunidad. Curiosamente, durante la Segunda Guerra Mundial, el concepto fue revisado por el gobierno polaco en el exilio y respaldado por la Oficina de Asuntos Exteriores británica. La idea era un poco diferente. Los británicos apoyaron 2 diferentes uniones de posguerra, una entre Polonia y Checoslovaquia y otra entre Grecia y Yugoslavia, que luego podría expandirse a otros países de los Balcanes. Incluso se reunieron en 1942 con las 4 naciones para discutir esto. Pero después de la guerra, la mayoría de estos países en Europa del Este quedaron bajo el control, la influencia y a veces incluso el gobierno directo de la Unión Soviética, uniéndose al Pacto de Varsovia como oposición a la OTAN. Con la caída del telón de acero, poco a poco se pasaron al otro lado. Se unieron a la Unión Europea, luego a la OTAN misma, y así la necesidad del intermarium fue desapareciendo. A pesar de eso, y reconociendo su herencia e intereses comunes, Polonia, Chequia, Eslovaquia y Hungría formaron una nueva organización en 1991 llamada el Grupo de Visegrado. Fue antes de que cualquiera de ellos se uniera a la Unión Europea o a la OTAN, así que podría verse como un camino hacia otro tipo de integración, que luego ya no fue necesaria. El nombre es una alusión intencionada al Congreso Medieval de Visegrado entre los gobernantes de Bohemia, Hungría y Polonia en 1335, que unió a estas naciones en ese momento contra el imperio de los Habsburgo. La organización todavía existe hoy en día. En 2011 anunciaron la formación de un grupo de combate con ejercicios militares conjuntos para una respuesta conjunta en caso de ataque. Aún más interesante, en 2015 se creó una organización adicional llamada la Iniciativa de los Tres Mares. Un sucesor directo del Intermarium, al menos en nombre, los polacos ahora lo llaman Trojmors. Incluye a todos los miembros deseados del Intermarium, más algunos más. Su único objetivo es crear más diálogo y cooperación, no integración política. Pero aún así, demuestra la validez de la idea de Piłsudski incluso hoy en día.
Así que, donde sea que esté ahora, tal vez pueda descansar un poco más tranquilo sabiendo que la independencia de Polonia está garantizada gracias a esa cooperación regional que defendió tanto. Aunque podría parecerle extraño que uno de sus mayores aliados sea Alemania,